Buenos días, soy el catequista Pablo Cortés de la Capilla de Nuestra Señora del Roble y estaré con ustedes acompañándolos durante este encuentro. Vamos a iniciar con la señal de la cruz, un Padre Nuestro y una oración para que Dios nos dé entendimiento el día de hoy. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos las gracias por este día y danos sabiduría para entender tu mensaje. Cuida la salud de mamá y de papá y de toda nuestra familia. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, nuestro encuentro del día de hoy es el número 16. Jesús se queda en el templo en Jerusalén. Buscamos en nuestro libro el encuentro número 16 y recordamos que Jesús nos invita a ocuparnos de las cosas de nuestro Padre Dios. Jesús tenía una familia. Nosotros también tenemos a mamá, a papá, a nuestra madrina, a nuestro padrino, a nuestros tíos, nuestros abuelitos. Así también Jesús tenía su familia. Y la familia de Jesús era nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y su padre adoptivo era San José. ¿En qué momentos la familia de Jesús lo ayudaron en su vida cuando él era niño? Bueno, nuestro libro en Recordemos nos dice que durante la huida a Egipto, un ángel se le apareció a su padre adoptivo San José y les dijo que huyeran durante el día de los santos inocentes, cuando el gobernante romano mandó a asesinar a los bebés. Bien, así igual Jesús fue protegido por su padre adoptivo y su madre. También nosotros, nuestros padres, son las personas que más nos quieren y más nos cuidan, y sobre todo que nosotros debemos de compartir con ellos toda nuestra vida, no guardar ningún secreto ante ellos, porque son las personas que más nos quieren. Así también Jesús quiere mucho a su madre y a su padre adoptivo San José. Bien, recordemos que Jesús fue un niño también y era un hombre. Entonces tuvo una infancia muy bonita al lado de su madre y de su padre adoptivo. ¿Ustedes creen que la Virgen María le enseñó cosas de Dios a nuestro Señor Jesucristo cuando era un niño, cuando era bebé? Claro que sí. ¿Lo cuidó? Claro que sí. Su padre adoptivo San José también le enseñó a ser carpintero, por ejemplo, ¿verdad? Le enseñó las situaciones de la vida. Por eso Jesús también fue educado de una manera correcta, igual como nosotros. A nosotros también estamos en el catecismo por una actividad que nuestros padres nos inculcaron. Así también a Jesús le inculcaron muchas situaciones de la vida. Aquí viene que Jesús fue al templo de Jerusalén para festejar la Pascua. Nosotros también participamos en actividades de iglesia, ¿verdad? Hemos ido a peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, durante el festejo de un santo, el viernes, el Viernes Santo, cuando vamos acompañando a la Virgen durante el pésame a la Virgen. Entonces, todas esas situaciones de participación religiosa también Jesús asistía. Sus padres, los padres de Jesús, lo enseñaron a rezar, a orar las cosas de Dios, ¿sí? Y aquí nos menciona, en Me encuentro con Dios, nos dice, cuando se realizaba un largo viaje, se hacían en grandes peregrinaciones con algunos familiares y conocidos.
Así entre todos se ayudaban y protegían de los peligros. Este acontecimiento de la vida de Jesús, que ya contaba con 12 años de edad, marca una de las etapas de su vida. Bien, entonces Jesús también participó en esa actividad. ¿Para qué iba Jesús al templo de Jerusalén? Lo vamos a ver durante la lectio divina. Iba a festejar la Pascua. Nosotros también festejamos la Pascua. Tenemos el sábado santo y el domingo de resurrección. Es cuando nosotros realizamos la actividad en el catecismo de los huevitos de Pascua, los cascarones adornados con confeti, y así festejamos. Es una tradición, ¿verdad? No es algo propiamente religioso, pero sí una manera de recordar. Entonces Jesús así también asiste al templo de Jerusalén porque Jesús vivía en Nazaret. Entonces Jesús iba al templo de Jerusalén siendo niño en compañía de su mamá María y de su padre adoptivo San José. Entonces nos dice la Sagrada Escritura que la caravana en la que iba Jesús cambió una jornada cuando sus padres comenzaron a sospechar que Jesús no estaba entre los peregrinos. Con angustia regresaron a Jerusalén para buscarlo y después de 3 días lo encontraron conversando con los responsables de la vida religiosa del pueblo, que estaban sorprendidos de la inteligencia de Jesús. Esto significa que Jesús estaba platicando con los maestros de la ley, ¿sí? Jesús platicaba con los maestros de la ley en el templo. ¿Quién será una persona religiosa con la que podamos platicar? Pues el padre de nuestra parroquia, ¿verdad? El padre de nuestra capilla. Podemos platicar de las cosas de Dios con nuestro catequista. Podemos platicar de las cosas de Dios en familia, con la Biblia, con nuestros libros del catecismo, al compartir oraciones durante la comida, durante la noche, al amanecer, dar gracias. Son formas de compartir la palabra de Dios en familia y con la cual podemos aprender y ser muy inteligentes como Jesús. Bien, también Jesús se ocupaba de las cosas de su Padre Dios. Por ejemplo, desde niño Jesús ya era consciente de la misión de salvar a la humanidad. Por eso Jesús tenía una bonita preparación y bonita educación. Nosotros creemos que la Virgen María, por supuesto, le enseñó a Jesús siendo niño muchas cosas de Dios, muchas oraciones, muchos buenos comportamientos. Así nosotros también debemos de recibir de nuestra mamá y nuestro papá, pues muchos buenos ejemplos. Creemos que Jesús, claro que creemos que Jesús recibió buenas enseñanzas de la Virgen María y de su padre San José, por ejemplo, ¿verdad? Eso siempre lo tenemos a bien. Vamos a tener nuestra Biblia a la mano, la Biblia de América a la mano, para buscar la lectio divina. Es Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52. ¿Sí? Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52. Vamos a comenzar nuestra lectio divina. Vamos a dar primero el contexto. Cuando Jesús fue a Jerusalén, probablemente tenía 12 años aproximadamente, y fue en una peregrinación para festejar la Pascua a Jerusalén. La familia de Nazaret, Jesús, José y María, la Sagrada Familia, son personas profundamente religiosas y enseñan a Jesús a vivir estas tradiciones de su pueblo e ir en peregrinación para ofrecer sacrificios propios, sacrificios de oración, ¿verdad? ¿Cuál es el tema principal que queremos enfocarnos en esta lectio divina? Pues que José y María van con Jesús al templo de Jerusalén para festejar la Pascua. Así como nosotros vamos al templo en familia, también Jesús asistía al templo en familia. Vamos a comenzar nuestra lectio divina.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera Pascua de Jesús. Sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta según la costumbre. Terminada la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Estos creían que iba en la caravana. Al terminar la primera jornada, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, cuando solo estaba escuchando, también haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban sorprendidos por su inteligencia y por sus respuestas. Al verlo, se quedaron asombrados. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Él le contestó: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. Su madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Pues eran las personas que estudiaban las escrituras. Por eso Dios hizo que Jesús platicara con ellos, ¿verdad? Platicó acerca de las cosas del Padre, acerca de Dios. ¿Y por qué Jesús platicaba con los doctores de la ley acerca de las cosas de Dios? Porque a Jesús también se lo enseñaron sus padres. Claro que creemos que la Virgen María y el Señor San José oraban con Jesús en casa, le enseñaban las lecturas de nuestro Padre, Dios, le enseñaban buenas costumbres para poder platicar. Por eso estaban sorprendidos los doctores de la ley ante Jesús. Nosotros sabemos que en nuestra vida podemos platicar las cosas de Dios en la escuela, con los maestros. Podemos platicar y comportarnos de una manera correcta, como dicen los padres. Cuando termina la misa, a bendecir a Dios con nuestras vidas, podemos ir en paz, ¿verdad? O sea, ser ejemplo hacia los demás niños. Cuando un niño se porta mal o dice malas palabras, ¿ese niño tiene a Dios en su corazón? Bien, ¿creen que tenga unos padres que le indiquen el camino de Dios? Nosotros podemos ayudarlo, ¿verdad? Nosotros podemos vivir de una manera congruente con lo que aprendemos aquí en el catecismo y lo que debemos de hacer en la escuela. Bien, ¿qué significa cuando la Virgen María guardó todos estos recuerdos en su corazón? Que a María le dio gusto, ¿verdad? Le dio gusto que Jesús fuera un niño muy bien educado, que conservara buenas costumbres y que pusiera un ejemplo ante los demás. También Jesús, nos dice la Escritura, Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. Nosotros también podemos crecer en sabiduría de Dios, cuando venimos a aprender las cosas de la iglesia, venimos a leer la Biblia, cuando rezamos, cuando oramos con las oraciones del libro, cuando mencionamos a Dios ante los demás y somos un buen ejemplo para que los demás digan: ah, mira, este niño o esta niña asiste al catecismo por su buen comportamiento. Cuando colaboramos en actividades de la casa, cuando tenemos a bien conservar una buena herencia, ¿verdad? Conservar una buena herencia de nuestros padres
nos brindan. Así también nosotros compartimos en familia muchas actividades. Entonces Jesús, al darse cuenta que estaba platicando con los doctores de la ley, asume esa responsabilidad, ¿verdad? Su misión. ¿Cuál es la misión de Jesús? De obediencia y respeto hacia las cosas del Padre. En la meditación de la lectio divina, podemos decir, ¿qué me dice Dios? Que al igual que Jesús, debo de imitar sus acciones junto con mis papás, en familia, dedicar mi tiempo para Dios. Ser como María, que busque a Jesús hasta encontrarlo, y como Jesús, crecer en sabiduría, estatura y aprecio. ¿Qué significa dedicar tiempo para Dios? Pues bueno, invertir mi tiempo en situaciones que nos hablen de la palabra de Dios. Tener en nuestra casa, como nos recomiendan los catequistas, un pequeño templo, un pequeño altar, donde tenga nuestra vela, nuestra Biblia, nuestra imagen de un santo, vivir nuestra fe católica. Esas son actividades con las que podemos compartir. Además, también podemos ser personas de bien. Así como Jesús dialogaba, también nosotros podemos dialogar con nuestros padres y decirles todo lo que acontece en nuestra vida. No guardar ningún secreto que no se acorde a nuestra vida. Si hay unas personas en las que debemos confiar, siempre debemos de confiar en mamá y en papá. Siempre en nuestro hogar, siempre será el mejor lugar para vivir. También debemos de tener en cuenta que Jesús se hace consciente de la misión que tiene de salvar a la humanidad, de su papel importante que es dar a conocer a Dios en un ambiente donde no se hable con claridad sobre Él, y así Él se empieza a ocuparse de las cosas de su Padre. Así nosotros también, donde no haya una persona que platique acerca de Dios, yo sí puedo platicar, yo sí puedo a través de mi vida dar un buen ejemplo. Bien, nos vamos a despedir con una oración final. Te, te damos gracias, Dios, por haber aprendido tu palabra, que así como Jesús creció en sabiduría, mi familia también crezca en sabiduría. Yo me parezca cada día más a nuestro Señor Jesucristo, y nuestra Madre y nuestro Padre también se parezcan a el Señor San José y a nuestra Madre, la Virgen María. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Esperemos que sea de su agrado este tema y podamos glorificar a Dios con nuestra vida.